La economía global enfrenta una realidad desalentadora. Sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo han sido revisadas sistemáticamente a la baja en estos últimos años. En su informe más reciente, el Fondo Monetario Internacional alertó que el crecimiento mundial bajará del 3% anual para 2030 si no se llevan adelante reformas estructurales o se adoptan nuevas tecnologías que mejoren la productividad. ¿Qué hay detrás de esta perspectiva de menor crecimiento en horizontes largos? ¿Es generalizada esa visión más pesimista entre países? ¿Qué impactos tendría este panorama sobre nuestras proyecciones de crecimiento acá en Uruguay? Bueno, ese es el tema en los próximos minutos. Estamos con el economista Matías Consolandich de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Matías, a ver, empecemos. ¿Qué tan grande fue el cambio de perspectiva y sobre todo desde cuándo se viene observando esta visión más pesimista del crecimiento a mediano plazo? Bueno, el cambio es importante, Romina. Cuando salen estos informes solemos mirar con atención los pronósticos de corto plazo, ya que es ahí donde en general se hacen los ajustes más grandes en las proyecciones, pero también se publican estimaciones de crecimiento 5 años hacia adelante. Y lo que se observa y lo que destaca el organismo en este documento es que las estimaciones de crecimiento 5 años para adelante se vienen ajustando sistemáticamente a la baja, ¿no? Primero empezó a ocurrir a nivel de los países desarrollados a comienzos de la década de los 2000 y luego de la crisis financiera del 2008 se terminó extendiendo al resto de los países emergentes. Entonces, esta visión de un menor crecimiento es súper generalizada entre países. De hecho, en los últimos años, el recorte de estas proyecciones de mediano plazo ocurrió en más de 160 de las 200 economías que sigue el fondo. Según el último pronóstico, la economía mundial crecería 2,8% hacia el 2030, lo que supone un crecimiento un punto porcentual menor al ritmo al que creció el mundo entre el 2000 y el 2019, que fue de 3,8%. Es un cambio de velocidad grande y preocupante porque al final implica que van a haber, digamos, menos recursos de los que se preveía anteriormente. ¿Y a qué obedece esta expectativa de menor crecimiento en el mundo? ¿Es una tendencia estructural que se está observando en las distintas economías? Bueno, ahí hay que preguntarse hasta qué punto el deterioro en los pronósticos responde a una visión pesimista de los analistas, que podría ser transitoria, o como tú decís, es reflejo de una expectativa de menor crecimiento secular en las economías. El documento muestra que si uno mira la dispersión promedio entre lo que eran las proyecciones de analistas y lo que terminó ocurriendo, no habría evidencia para afirmar que estamos ante un sesgo pesimista de los pronosticadores. Cuando los economistas proyectamos tasas de crecimiento a mediano plazo, en general lo que estamos proyectando es el horizonte en el que las economías cierran lo que llamamos la brecha de PIB, es decir, la brecha entre el nivel efectivo de actividad en ese momento y el producto potencial que se estima tiene la economía. Las estimaciones del FMI a mediano plazo generalmente están bien alineadas con estas proyecciones de crecimiento potencial en las diferentes economías y por lo tanto lo que estamos viendo parece ser efectivamente expectativas de un menor crecimiento tendencial en el mundo, digamos. Uh-huh. Matías, ¿y qué factores pueden estar detrás de este menor crecimiento tendencial? Por ejemplo, a ver, me imagino que los cambios demográficos tienen un rol importante en eso, ¿no? Sí, la demografía sin duda que juega, Romina. A ver, el crecimiento económico lo podemos descomponer en lo que es la suma de las contribuciones que hacen los insumos al proceso productivo, el capital y el trabajo, y la eficiencia con la que se combinan esos insumos, es decir, lo que conocemos como la productividad. El cambio demográfico afecta justamente a la contribución del trabajo, porque a medida que un país avanza en su transición demográfica, la proporción de su población en edad de trabajar es cada vez menor, lo que implica una menor contribución del trabajo al crecimiento. Según las estimaciones que hace el fondo, desde el 2018 para acá, el ritmo de crecimiento de la población en edad de trabajar se frenó en más del 90% de la economía mundial y directamente cayó en casi el 45%. El menor crecimiento poblacional se compensó en parte por una mayor proporción de mujeres que se volcaron al mercado de trabajo, pero no se logró revertir, digamos, que esa tendencia. Entonces, para el 2030 se espera que la contribución anual del trabajo al crecimiento del PIB global baje a 0,2 puntos porcentuales, que es una cuarta parte
de lo que fue la contribución promedio entre el 2000 y el 2019. Es decir, entre el 2000 y el 2019 decíamos que la economía mundial crecía 3,8% por año, de los cuales 0,8% de ese crecimiento era la contribución que hacía al empleo. Ahora se espera que el PIB crezca 2,8% por año, de los cuales solo 0,2 van a ser la contribución del empleo. O sea, el cambio es grande, digamos. Bien, sí, queda claro ahí el impacto demográfico, Matías. Pero ¿qué pasa con el otro factor productivo? ¿También se espera una menor contribución del capital en los próximos años? Sí, también, digamos, la contribución del capital al crecimiento se estima que va a ser de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el 2,1 que fue entre el 2000 y 2019. Eso tiene por detrás un crecimiento relativamente pobre de lo que es la formación bruta de capital, que se atribuye esencialmente a dos cosas. Primero, a que los gobiernos están con altos niveles de deuda. Eso limitaría la inversión pública futura, y la inversión pública representa más del 30% de la inversión total en economías emergentes, con lo cual es una limitante, digamos que grande. Y segundo, a que los niveles de inversión privada también permanecerían bajos en los próximos años. Y eso es porque las propias expectativas de un crecimiento débil, digamos, desalientan la inversión, lo que de algún modo termina como retroalimentando este freno en el crecimiento futuro. Ahora, más allá de los insumos capital y trabajo, lo que se destaca del informe es que las estimaciones suponen también una menor contribución de la productividad al crecimiento económico en los años que vienen ahora. De hecho, el crecimiento de la productividad total de factores ha venido cayendo en las últimas 2 o 3 décadas. Vayamos por ahí, Matías, si te parece. A ver, el giro proteccionista que vimos en los últimos años y que se ha intensificado en estos meses entre Estados Unidos y China, ¿tiene que ver con esta pérdida de productividad, por ejemplo? Sí, ese puede ser uno de los elementos, digamos. El comercio entre países impacta en la productividad porque en definitiva afecta a la eficiencia de la asignación de recursos. Hay varios otros factores, digamos, que afectan la productividad. Es una bolsa muy grande, digamos, ahí. Por ejemplo, hay algunos trabajos que hablan de que estamos viendo menor innovación tecnológica a la que existió antes, dificultad para generar algunas nuevas ideas, estancamientos de los niveles educativos. Todo eso afectaría, digamos, negativamente la productividad. Un ejemplo en el sentido contrario ahí capaz que son los avances en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Eso tiene un potencial, yo diría que grande para muchas de industrias en términos de un salto de productividad. Ahora, si uno mira lo que pasó hasta acá, el fondo dice que buena parte del freno en el crecimiento de la productividad respondió a una creciente asignación inadecuada de lo que es el capital y el trabajo entre empresas de diferentes sectores. Esto es lo que se llama, digamos, la eficiencia asignativa, ¿no? Que mide el grado en el que el capital y el trabajo se asignan a las empresas más productivas de una economía. Si tenemos una caída en la eficiencia asignativa, digamos, eso puede reducir la productividad, y eso es lo que se piensa que pasó en los últimos años, digamos, y que frenó a la mitad del crecimiento de esa productividad. Hacia el 2030 se espera una contribución, digamos, algo menor de la productividad, algo menor a un punto porcentual, pero en definitiva, Romina, esta expectativa de un menor crecimiento de largo plazo en el mundo recoge tanto una menor contribución de los insumos capital y trabajo, como comentamos, como también, digamos, una menor contribución de la productividad. Bien. Matías, ¿y nosotros acá en Uruguay estamos ajenos a esta tendencia? Te lo pregunto porque la última vez que el Ministerio de Economía publicó su estimación de crecimiento tendencial en Uruguay, la había aumentado de 2,1 a 2,8% anual. ¿Cuánto estiman ustedes en ex-ante que es el crecimiento de largo plazo en nuestro país? Sí, a ver, en estas semanas el Ministerio probablemente presente una nueva revisión a ese número que decías recién, Romina. Déjame mencionar que a nuestro juicio ese cálculo que hace el MEF, que se desprende de los insumos que le brinda el comité de expertos, puede tener lugar alguna mejora en el punto de vista de su metodología. Digo esto porque la estimación de crecimiento potencial, que al final es fundamental en la definición de las políticas públicas y en la nueva institucionalidad fiscal, define ni más ni menos que el tope de crecimiento de gasto real establecido en uno de los pilares de la regla fiscal. Parece tener bastante volatilidad, ¿no? Pasamos del 2,1 al 2,8, ahora se va a volver a revisar. Parece tener volatilidad para hacer una estimación de crecimiento potencial, que suele ser una estimación relativamente estable, digamos. Ahora, yendo a tu pregunta, en nuestra opinión, Uruguay no está ajeno a este escenario que venimos comentando. Nosotros en ex-ante estimamos que el crecimiento tendencial de la economía uruguaya está más en el eje del 2% anual que del 3% anual.
decía que no estamos ajenos a esta dinámica a nivel global porque, por ejemplo, la demografía es algo que claramente nos está jugando en contra, ¿no? Sin crecimiento poblacional en nuestro país, estimamos que la contribución del empleo todavía sería algo positiva si la tasa de empleo de las mujeres, digamos, se acerca a los parámetros internacionales, pero esa contribución sin duda sería mucho menor a la que vimos en los últimos 20 años, la mitad aproximadamente. No vemos que eso vaya a ser compensado por un mayor stock de capital y un aumento relevante de la productividad. Uruguay tiene baja tasa de inversión en relación con el PIB respecto a lo que se ve en otros países. Entonces, tenemos una baja tasa de crecimiento de largo plazo que va a limitar nuestros esfuerzos de atender demandas sociales, de erradicar la pobreza y la marginalidad, de destinar mayor cantidad de recursos a otras áreas prioritarias. Aumentar el crecimiento potencial nos parece indispensable para seguir avanzando en mayores niveles de protección social, en mayores niveles de bienestar y de equidad. Ahora, para crecer más rápido de un modo sostenido, es imperativo que el país avance con una agenda ambiciosa de reformas estructurales, reformas en inserción internacional, en educación, en relaciones laborales, en regulación y competencia, pero sabiendo que probablemente ninguna de estas reformas sea por sí sola suficiente, digamos. El escenario de menor dinamismo global, Romina, que comentamos hoy, digamos, supone un desafío adicional a este contexto. Para nosotros somos una economía, digamos, pequeña, abierta al mundo, necesitamos de un mundo pujante que por ahora no parece que vaya a retomar las tasas de crecimiento que tuvo en el pasado, y todo esto hace todavía más necesario que ataquemos cuanto antes las reformas pendientes que tenemos acá en casa, digamos. Matías, gracias por este análisis sobre el freno del crecimiento global a mediano plazo, a qué obedece este cambio de tendencia, qué impactos tiene en nuestro país. Volvemos a conversar con ustedes sobre la mitad de la semana, si les parece. Un abrazo. Bárbaro, gracias a ustedes. Chau, chau. En unos días.